Agustín Rossi, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias. Bueno, a ver, la decisión de la jueza Capuchetti, ¿la entiende de igual manera? ¿Se corre de la investigación, la deja en manos del fiscal? ¿Tiene alguna, lo puede hacer, por supuesto, está en todo su derecho, ¿no genera más suspicacia que diga no investigo más? ¿Puedo empezar con una cosita antes? Sí, con lo que quiera. En el programa anterior estuvo Dalbón acá. Sí. Y ya por segunda o tercera vez imputa responsabilidades de la AFI. Sí, se le iba a preguntar, está bien. En el momento del atentado, del intento de atentado contra Cristina. Sí. Yo primero quiero contestar profesionalmente, digamos, ¿no? Nosotros en ese momento no teníamos ninguna asignación de tareas sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Bien. No teníamos ni responsabilidad ninguna, ni éramos parte de su custodia, ¿no? En segundo lugar, Dalbón dice que la AFI de Rossi dice, se tendría que haber dado cuenta que en Recoleta no se venden copitos. Sí, señor, dijo eso. Digamos, ¿no? Dijo eso. La verdad que los copitos y todos los vendedores ambulantes que estaban dando vuelta no iban a Recoleta, iban a venderle a toda la gente que iba a esperar la Cristina en cada una de esas semanas que sucedió después del alegato de Luciani. Entonces no solamente había los que estaban en los copitos, sino que había choripanes, gaseosa, agua, torta asada, todos los vendedores ambulantes que andaban dando vuelta iban a ese lugar. Entonces, si su información de inteligencia es esa, tiene poca seriedad, para que lo digo con claridad. O sea que si ese es el argumento, que empiece a buscar otro. En primer lugar, digo, no había ninguna responsabilidad de la AFI en ese lugar. Y tercero, porque conozco el personaje, si él utiliza el carancheo para su profesión, que no lo haga conmigo en la política. Porque yo soy un militante político, que tiene un compromiso político que va muchísimo más allá del lugar donde estoy. Y tiene un compromiso político y moral con la presidenta, claro, con la vicepresidenta y con el presidente enorme. No son mis clientes. Yo soy un militante político comprometido con ese tipo de circunstancias y que no me caranchee. Punto. Hablamos de la doctora... No, espere, porque quiero seguir con esto. No. Está muy bien, es cierto, lo manifestó el doctor Dalbón, y en un programa en el que yo lo entrevisté dijo lo mismo. Y de hecho, yo le dije, a ver, la información, por ejemplo, que yo tuve la posibilidad de hablar con quien fue titular, con Camaño, con quien fue titular de la AFI, ella dijo, mira, si hay que mirar a la AFI, hay que mirar a la gente que quedó por fuera en la época de Magdalani, o sea que ya estaba fuera de la AFI y que eso es como el sector cercano a Magdalani, ¿no? Nadie hizo referencia a su gestión. Ahora, ¿qué pasa con eso? No, lo que pasa en términos generales, ¿qué hizo la AFI? La AFI aportó una de las denuncias más importantes, que fue la denuncia sobre Revolución Federal. Ah, bueno, fue la AFI quien llevó esos mensajes. La AFI presenta la denuncia sobre el conversatorio de Revolución Federal, que la presentamos en el juzgado de Capuchetti, que Capuchetti se excusa y no quiere tratar en forma concomitante los dos hechos, Revolución Federal y los copitos, que la Cámara avala la decisión de Capuchetti, que empieza a investigar a Revolución Federal Martínez de Giorgi, que los pone preso, que la Cámara después le da la libertad, pero Martínez de Giorgi los procesa a los 4 integrantes de Revolución Federal a partir de las pruebas que presentó la AFI. No solamente sucedió eso con esos 4 integrantes a los cuales investigó el doctor Martínez de Giorgi, sino que en las pruebas había un soldado voluntario de Río Gallegos que en el conversatorio ese con Morel decía, yo lo veo pasar a Máximo Kirchner por acá, y que Morel le decía, ¿por qué no lo mataste? Sí. Que ante esa situación el ministro Tayana rápidamente lo separó del ejército. Sí. Un fiscal de Gallegos inició la causa y está procesado hoy. Entonces, pongamos las cosas claramente en su lugar, desde el lugar que uno tiene con responsabilidad, y al mismo tiempo decir, bueno, no somos auxiliar de la justicia, no estamos en el expediente, la mayor cantidad de información surge de lo que se hace en el expediente,
Entonces aportamos desde el lugar que tenemos claramente Claro, porque para aportar. el común de la gente que no sabe del tema, siempre te dice, bueno, detrás de esto están los servicios de inteligencia. Bueno, yo creo que detrás... ¿Se puede hacer yo lo esto que, yo lo que sin creo que lo que hay que hacer, contextualizando más claramente, mirá, Fernando, es muy importante analizar algunas cosas que sucedieron en estos últimos días, las elecciones en Brasil y las elecciones en Estados Unidos. Sí. El New York Times, que fue replicado acá por el diario La Nación, Ajá. en varios artículos traza una línea de coincidencias con el atentado contra Cristina, el atentado contra Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, que ingresaron a su casa de San Francisco, no atentaron contra ella, pero sí con un martillo contra su esposo, y el anterior asesinato del ex premier japonés. Todo eso es un indicativo de cómo ha crecido la violencia política en el mundo y los grupos extremistas violentos de derecha. Y eso hay que analizar, hay que contextualizarlo con todo lo que está sucediendo acá en la Argentina. En el fallo de Martínez de Giorgi, que Martínez de Giorgi expresa, y que yo recomiendo que se lea ese fallo, cuando procesa a los 4 integrantes de Revolución Federal, en un párrafo, dice Martínez de Giorgi, tomado de un relator de Naciones Unidas, Bertoni, dice: la sistematización y permanencia de los discursos del odio pueden llegar hasta justificar un homicidio. Claro. Entonces, acá lo que tenemos, y a lo que se enfrenta el movimiento nacional y popular, digamos, es a una conjunción de Lofer. Lofer, partido judicial. Sí. Hay que decirlo con claridad. El partido judicial es parte de la derecha en la Argentina. Nosotros no nos enfrentamos en las elecciones con una alianza Junto por el política. cambio, sí, solamente. No, es parte de la derecha. Lofer. Tenés el poder de los medios de comunicación hegemónicos que construyen sentidos. Lo discutimos ya en la época de la ley de medios. Perdón que le interrumpa. Esto mismo, cuando uno ve la edad de quienes atentaron con Cristina, uno dice, con 20 y pico de años, es casi una construcción de todo eso. Porque como con 20 y pico de años tomaron una decisión así, te construyeron. Fijémonos lo que han hecho los medios en la causa vialidad. Claro, claro. 24 horas escuchamos el alegato de Luciani, lo de la defensa no los escuchamos, y mucha gente se quedó con la cabeza que el alegato de Luciani es la sentencia, y no es así. Claro. Lofer. Los medios. Los medios de comunicación. Los discursos del odio viralizados por las redes sociales. Los grupos extremistas violentos de derecha, no digo protegidos, tolerados por un sector de la dirigencia política de la derecha. No hay que subestimar el hecho de que la presidenta del PRO no condenó el atentado contra Cristina. Porque si no lo condenás, implícitamente lo estás avalando, implícitamente lo estás justificando, implícitamente le estás dando cobertura política a estos grupos. Lo está legitimando. Lo estás legitimando. Y entonces todas esas 4 cosas combinadas te terminan generando este tipo de situaciones, que es la violencia política con grupos extremistas violentos de derecha. Entonces este es el hecho nuevo que se produce en la política argentina. Y que además tiene figuras eso, políticas claras, ¿eh? Y eso también se expresó en Estados Unidos, en las elecciones. Y lo expresaba claramente Trump. Y nadie puede dejar de desconocer, o al menos todos nosotros nos vimos sorprendidos, claramente. No nos vimos sorprendidos, pero cuando simpatizantes de Bolsonaro saludaban con el saludo nazi después de las elecciones. Entonces, este es el fenómeno político, no sé si es fenómeno, pero es el hecho político que se evidencia más claramente como novedad en el mundo y también claramente en la Argentina. Entonces, todo tiene que ver absolutamente con todo. Entonces, sobre eso es donde nosotros tenemos que construir política, tenemos que construir alternativa y saber que en el 2023, cuando vayamos a elecciones, no vamos a ir a elecciones solamente con el candidato de Cambiemos, sino contra todo eso también. Cuando uno ve la mala investigación, la ausencia de medidas de Cappuccetti, el no avanzar con muchos pedidos de los abogados de Cristina Kirchner, y ahora ve esta decisión de decir, bueno, como precisamente pidieron que me corra, yo no me corro de la causa, pero me corro de la investigación.
Y la verdad es que cada vez se pone más oscuro. Hablábamos recién del partido, del partido judicial. ¿Cómo se evalúa el accionar de Capuchetti? Fue una jueza muy cercana a Cambiemos, eso está claro. Bueno, está claro que los motivos de la recusación de parte de Cristina y de sus abogados son claramente justos y acordes a la falta de intensidad en la investigación. Porque si coincidimos con todo este contexto, porque si en el mundo se pone el intento de asesinato de Cristina en el mismo línea de acción, por decirlo de alguna, en la misma descripción, que el asesinato del ex premier japonés, que la agresión a Nancy Pelosi, la verdad es que la justicia en la Argentina tendría que haber tenido una celeridad, una rigurosidad muchísimo más intensa de la que ha tenido. Entonces, cada línea de investigación que se abría tendría que haberla profundizado. Y esto es lo que dice la querella claramente. No profundizó las líneas de investigación existentes. Nadie le está impidiendo que invente nada, sino que las líneas de investigación que se abren a partir de los distintos elementos que se van constituyendo tienen que ser profundizadas. Si después, en el tiempo, concluida una etapa de la investigación, usted dice, bueno, mire, esta línea de investigación no me lleva a ningún lado, bueno, la deja y la descarta, pero así se investiga, no a priori. Bueno, por eso es importante... Por ejemplo, el fallo de Martínez de Giorgi dice, yo no puedo comprobar hoy vinculación de Revolución Federal con los copitos, pero no lo descarto. Sí. Entonces, pues no lo descarto. Sí, ¿Por qué? Porque dice, mire, este señor de Revolución Federal decía 7 días antes lo que sucedió y el protagonista no fue él, sino que fue Morel, fue Sabac. Entonces, me parece que de esto es lo que se trata hoy en la Argentina. Y el personaje Milman que aparece en el medio. Y el personaje Milman que aparece claramente en el medio. Ahora, si uno pone... Claro, ahora porque las causas están separadas, pero... Uno se pregunta, ¿aparece una pata, vamos a llamarlo pata, una pata para investigar el financiamiento? La hay, concretamente. ¿Aparece la pata política? Concretamente, aparece Milman. ¿Aparece la articulación entre los que están vinculados? Claramente. Entonces, cuando se pide la asociación ilícita, digamos, vamos a ver ahora qué hace Capuchetti ante esto, ¿no? Porque eso va a ser clave. No entender que haya una asociación ilícita me parece que va a ser difícil de esquivar, ¿no? Bueno, yo creo que claramente lo que al peligro que desde mi punto de vista nos enfrentamos es al intento de cerrar rápidamente la investigación. Con un juicio oral. Con un juicio oral y decir, hasta acá hemos llegado, digamos, ¿no? Y damos vuelta a la página. No hay que dar vuelta a la página. No solamente por Cristina y por el intento de asesinato, sino por la democracia argentina. Claro. Porque este hecho... nos permite o nos permitió ver una cantidad de cosas que están sucediendo en la Argentina, y no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Entonces, me parece que claramente lo que tiene que asumir la justicia es que está frente a un hecho nuevo, que tiene que buscar todas las formas que tenga a su alcance como para poder llevarlo adelante e investigarlo adecuadamente. Sí, está claro que la AFI está trabajando en tratar de contribuir con la investigación, ¿no? Eso es parte de la tarea. En cada uno de los hechos que me han tocado, ya sea tanto ahora o cuando fue el asunto del avión venezolano-iraní, cada vez que me solicitaron algo de parte de la justicia, la AFI respondió. Y cada vez que nos aparece, porque nos puede aparecer en el uso habitual, en la práctica habitual de lo que son las propias competencias de la AFI, algún elemento, lo acercamos a la justicia. Bueno, lo llevo un poquito para lo político. ¿Cómo ve el 2023? En términos de, bueno, no sabemos quiénes van a ser los candidatos del Frente de Todos, seguramente habrá paso, pero la fuerza de la esperanza como eslogan del espacio que representa Cristina dentro del Frente de Todos, dio como cierta movilidad a la discusión. Bueno, ¿qué esperanza tiene de aquí el 2023? ¿Cómo ve este armado? ¿Se va a consolidar la unidad política, sobre todo, más allá del electoral? Yo creo que la unidad política y la unidad electoral está fuera de discusión, inclusive en los momentos más álgidos de la discusión interna, ninguno de los principales dirigentes imaginaban una alternativa política por fuera. ¿Nadie quiso romper? Por fuera del Frente de Todos, al menos a mí me parece que eso queda absolutamente claro, y yo creo que ese es un valor en sí mismo, ¿no? Cristina hizo 2 actos posteriores al intento de asesinato. Yo la primera valoración que hago es
que si alguien creía que Cristina se iba a amedrentar Sí, no, por el sí, intento de asesinato, claro. eso no pasó, eso no fue así. Es una dirigente política, no hay otra dirigente política capaz de convocar como ella convocó el otro día en La Plata. Me parece que además aparece Cristina fuertemente comprometida con el destino electoral del 2023. ¿Te acordás que se había rumoreado, no, Cristina se va a relegar en la provincia de Buenos Aires? Sí, sí. Cristina aparece con mucha generosidad, si se quiere, detrás del objetivo electoral del 2023, y me parece que esos son elementos claramente positivos. Creo que hay otras cosas que nosotros tenemos que hacer. No podemos mirar de costado a nuestro gobierno. Nuestro gobierno tiene cosas positivas. El presidente le ha tocado una difícil cuando le tocó gobernar con pandemia, le toca gobernar con una guerra, le tocó gobernar con una restricción económica producto del endeudamiento. Y hay elementos y políticas públicas que son claramente destacables. Tenemos 5.000 obras públicas que se están realizando, tenemos una política de vivienda que se está llevando adelante, un buen ministro de Ciencia y Tecnología, un buen ministro de Educación, distintas áreas que han llevado políticas que son más que claramente acertadas. Tenemos un ministro de Economía que está haciendo un esfuerzo para ordenar la economía y un esfuerzo para no generar situaciones que sean más perjudiciales para el conjunto de los argentinos, y me parece que eso también hay que metabolizarlo como elemento positivo. Tercer lugar, lo que nosotros no podemos hacer es ir a la campaña electoral del 2023 con la cabeza gacha. Claro. Porque la verdad es que nos vamos a enfrentar no con una oposición, nos vamos a enfrentar con alguien que fue gobierno hace 3 años atrás. Digamos, la oposición esta que hoy nos critica no nació de un repollo. Fueron gobierno durante hace 3 años atrás. Entonces, cuando vengan y nos digan hay que bajar la inflación, yo le voy a decir, pero ¿por qué no la bajaste la inflación cuando vos fuiste gobierno? Claro. Cuando vengan y nos digan la Argentina necesita 10 años de crecimiento económico, yo puedo contestar por qué en los 4 años de gestión que tuviste, 3 años tuvimos recesión económica. Y cuando vengan me vengan a decir hay que cambiar los planes por trabajo, pero escúchame, me dejaste en una desocupación del 12% y nosotros tenemos hoy una desocupación del 6%. Esto significa que hay que desconocer los problemas que hoy tienen los argentinos. No, tenemos el dilema del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. El vaso medio lleno, crecimiento económico y desocupación. El vaso medio vacío, claramente política de precio y política de ingresos. Sobre eso estamos trabajando y sobre eso está trabajando nuestro ministro de Economía y el presidente para tratar de llegar a un mejor horizonte durante el año que viene. Y advertirle a los argentinos que estamos en presencia de una derecha política que está incubando una derecha violenta en la Argentina. Sí. Entonces, no solamente va a estar en juego las cuestiones económicas en las próximas elecciones y lo que venimos diciendo, los derechos de los trabajadores, que por suerte Macri lo dice claramente, voy a eliminar el aguinaldo, seguramente las vacaciones pagas. La educación pública, ya dijo Bullrich. Y todo ese tipo de cuestiones, sino que también están en juego las libertades individuales y los derechos humanos en Argentina y la posibilidad de vivir en una Argentina en paz. Entonces, hay una cantidad de elementos que conjugados adecuadamente, o mejor dicho, gestionados y metabolizados positivamente, me parece que claramente podemos hacer realidad esa consigna que presidió el acto de Cristina el otro día en La Plata. Agustín Rossi, muchas gracias por venir. Muchas gracias. ¿El Mundial le importa? Sí, me importa. ¿Canalla o leproso? Yo soy hincha de River. Hincha de River. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias.